Hola, me llamo Vincent Boss y doy consejos sobre tu relación sentimental, cómo conseguir novio o novia, cómo recuperar a tu ex. Y también ayudo con la autosuperación. El tema de hoy es el contacto cero. Y ahora mi traductor me va a ayudar con este podcast. Si alguna vez has buscado consejos en línea sobre cómo recuperar a tu ex, es muy probable que hayas encontrado la regla del contacto cero. El contacto cero está basado en la teoría de que si puedes hacerte más escaso en la mente de tu ex, aumentarás tu valor y por lo tanto tendrás una mejor oportunidad de volver a atraerle. Es cierto que esta teoría tiene una base en la verdad. Sin embargo, el problema es que hay muchas variaciones sobre la regla del contacto cero. Una versión común que encontrarás en línea sobre el contacto cero es la versión de 30 días. En esta versión, después de la ruptura no contactarás a tu ex durante 30 días, pero después de los 30 días puedes comunicarte con tu ex. Sin embargo, durante esos 30 días si tu ex se pone en contacto contigo no le puedes responder. Yo no estoy de acuerdo con esa versión del contacto cero ni con ninguna versión que imponga un límite de tiempo. Pienso que no tiene sentido. Por lo tanto, en este podcast voy a hablar sobre mi versión particular del contacto cero y os voy a contar por qué creo que mi versión te dará la mejor oportunidad de volver a atraer a tu ex. Para mantener una relación sentimental es necesario que ambas personas sientan una mutua atracción romántica y emocional. Las rupturas ocurren cuando el nivel de atracción disminuye. Cuando ocurre la ruptura debes intentar mantener la calma y debes decirle a tu ex que quieres que la relación continúe. Si tu ex lo deja claro que no va a cambiar de opinión, entonces debes decirle que si alguna vez quiere hablar contigo que se ponga en contacto. Y después debes respetar y aceptar su decisión. El que abandona deja la relación porque siente un nivel de atracción muy bajo hacia el abandonado. Si el abandonado ruega, suplica o intenta razonar, entonces el nivel de atracción caerá aún más bajo. Para recuperar a tu ex necesitas aumentar el nivel de atracción romántico y emocional que tu ex siente por ti. Tienes que aumentar tu valor en sus ojos. La mejor manera de lograr esto es hacerte escaso. La escasez crea valor. Las cosas más escasas en este planeta son las que tienen mayor valor. Piensa en los diamantes, por ejemplo. Los diamantes son poco comunes y esto aumenta su valor. Necesitas convertirte en un diamante en los ojos de tu ex. Después de la ruptura, tu ex esperará inconscientemente que reafirmes su valor. Imaginará que estarás desesperado y que vayas a rogar y intentar razonar con ellos. Pero si no te comportas de esa manera, tu ex se sorprenderá. Le estás haciendo a tu ex lo que te ha hecho a ti. Te estás distanciando. Cuando desapareces de su vida no estás validando su posición y no le estás poniendo en un pedestal. Mi versión del contacto cero no tiene límites de tiempo. En mi opinión, después de la ruptura solo debes volver a hablar con tu ex si tu ex se pone en contacto contigo primero. Evidentemente, si trabajáis juntos o si tenéis hijos en común, entonces sí será necesario que hables con ellos de vez en cuando. Pero de lo contrario, a menos que surja alguna emergencia, nunca volverás a contactarle a menos que se ponga en contacto contigo primero. Durante este periodo deberás de tener mucha confianza en ti mismo. Deberás mostrar la máxima paciencia. Es posible que tengas que esperar días, semanas, meses o más de un año. Quizás nunca volverás a saber de tu ex. No hay una fórmula mágica para recuperar a tu ex en el 100% de los casos. Pero yo creo que mi versión de la regla del contacto cero te dará la mejor oportunidad de que tu ex quiera volver contigo. No obstante, esto no significa que debes detener el curso de tu vida por tu ex.
Al contrario, debes realizar cambios de superación personal para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Y además, cuando te sientas preparado, puedes salir con otras personas. Después de una ruptura nos sentimos frágiles, rechazados, poco atractivos y no deseados. Pero cuando empiezas a salir con otras personas te das cuenta de que otros sí se sienten atraídos a ti. Solo porque una persona te haya rechazado no significa que los demás te rechazarán. Incluso es posible que encuentres a alguien mejor que tu ex. Estás demostrando a través de tu comportamiento que si tu ex no quiere estar contigo vas a seguir adelante con tu vida. Convertirte en una mejor versión de ti mismo y encontrar a otra persona que sí te quiere. La mayoría de las personas que rompen con sus parejas encuentran que la vida de soltero es más difícil de lo que imaginaban y comienzan a pensar cada vez más en su pasado. Si sigues mi versión del Contacto Cero y si además usas otros consejos y sugerencias que menciono en otros podcasts, entonces esto elevará el nivel de atracción romántica y emocional que tu ex siente por ti. En ese momento es muy probable que tu ex se ponga en contacto contigo. Si tu ex se pone en contacto te estará echando de menos. Y cuando se dé cuenta de tu transformación personal se quedará asombrado. Esto significará que habrá muchas más posibilidades de reconciliación, suponiendo que todavía quieras hacerlo. Es posible que en ese momento ya no estés interesado en volver con tu ex. Quizás hayas conocido a alguien que sea aún mejor para ti. Así que mi opinión sobre la regla del contacto cero es muy simple. No te pones en contacto con ellos a menos que ellos se pongan en contacto contigo primero. Y pienso que si sigues mi versión de la regla del contacto cero o volverás a atraer a tu ex o atraerás a otra persona mejor que tu ex. Si te ha gustado este podcast, suscríbete a mi canal y recuerda que con o sin tu ex tendrás un futuro positivo.